Dios oye, amén. Y oye a un corazón lleno de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No intente usted acercarse a Dios con un corazón con duda, duditativo, no, porque no va a ser escuchada su oración. Busque a Dios con un corazón creyente, creyendo que Dios lo puede hacer, creyendo que Dios es soberano, como lo que leíamos el día viernes. Si quieres, puedes. O sea, Él quiere, porque es misericordioso y tiene el poder para hacerlo. Entonces, mire lo que el Señor dice en su palabra, es la regla de oro que el Señor nos da. Búsquelo ahí. Mateo capítulo 7, verso 7, dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta preciosa palabra, Señor, que tú nos has dado en esta mañana. Gracias, Dios. Te pedimos que pongas fe, confianza en cada uno de nuestros corazones, que este año 2022 sea lleno de mucha alegría para nuestras vidas, Señor, y que podamos verdaderamente confiar y creer en ti. Ayúdanos, Señor, a aquellos que tenemos poca fe, para que podamos creer en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. La oración es la herramienta más importante del cristiano. Sin oración, usted prácticamente está desarmado, hermano. Sin oración no somos nada. Y muchas veces algunos queremos conseguir cosas de Dios, pero no le pedimos. ¿Y cómo va a conseguir? Pues si no pide. Sí. Queremos cosas grandes en nuestra vida, pero solo las deseamos, pero no se las traemos al Señor con un corazón sincero. Porque muchas veces se las traemos, pero no con sinceridad, hermano, sino para que vean lo que soy capaz. Ahí entramos en un problema, ¿verdad? Debe de ser con sencillez de espíritu delante de Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice. Y fíjese que está en imperativo cuando nos dice pedid. Pedid. Es un imperativo para la iglesia. Pero ¿y por qué no lo conseguimos? Porque no pedimos, hermano. O pedimos mal. Pedimos simplemente para nuestros deleites y para nuestros caprichos. Porque algunos así pedimos. Para caprichos. Pero no para que el reino de Dios sea engrandecido, no para que su nombre sea glorificado, sino por caprichos. Porque creemos que Dios es el genio de la lámpara maravillosa. Y solo lo frotamos y Él nos da el premio, lo que le pedimos. No es así, hermano. Algunos nos confundimos, pero no es así. Otros queremos que Dios nos bendiga, pero no nos acercamos a Él. Y mire lo que dice el Señor en su palabra, que esta es la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos acercarnos a Él. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos ir a la iglesia. Queremos que Dios nos bendiga, pero no buscamos a Dios en oración. Queremos que Dios nos bendiga, pero no leemos su palabra. ¿Cuántos capítulos lleva ya leídos de la Biblia en este año que acabamos de empezar? Son 3 capítulos diarios. ¿Cuántos lleva? Por lo menos ya debería ir terminando Génesis, por lo menos, ¿verdad? O sea, por lo menitos. Ya tendría que ir terminando Génesis. Entonces vemos nosotros que queremos, y el Señor nos enseña la regla de oro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No sé, yo nunca he estado en una cuestión de café, jamás he ido a cortar café, nunca fui. Pero algunas personas fueron. Y ahí hay algo que ellos usan, uno en su argot de palabrerías, usan una palabra que se llama pepenar. Pepenar es rebuscar entre las hojas aquel granito que se ha caído. Y muchas veces la gente agarraba y sacaba hasta un costalito, un canastillo, solo de andar pepenando. Solo de pepenar.
Entonces vemos nosotros esa situación. ¿Y por qué no encontramos? ¿Por qué Dios no nos da? Primero, porque no pedimos. Y pedimos mal. Segundo, no nos da porque no le buscamos. Y el apóstol Pablo nos dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Varios que vinieron y ya a principios de año ya se les acabó la pólvora. Y empezando vamos el año, hermano. Y ya no vinieron. Pero cuando están bien apretados, que están bien socados, que ya no pueden respirar, que tienen el agua hasta aquí y el lodo está encima, ahí se andan buscando a Dios. Ahí sí, Dios mío bendito. Cuando nos encontramos con una enfermedad que ya oye usted al cirujano, va afilando los cuchillos. Ahí sí, ay, Dios mío bendito, ayúdame. Señor, que esto no vaya a ser tan grave. Ahí sí buscamos a Dios. Ahí sí nos acordamos del Señor. Pero cuando estamos en una condición buena de vida, no nos queremos acercar al Señor. ¿Y usted cree que si usted se muere o Dios lo llama a su presencia al otro lado, cree que va a estar con Él? Si no quiso estar con Dios en vida, ¿cómo va a estar con Dios en muerte? Es que esto así es. No nos confundamos, porque algunos nos han metido el cassette de salvo siempre salvo y pequemos. No, brother, esto no se trata así. Si el apóstol Pablo nos dice, cuidad tu salvación con temor y temblor. Es gratis, sí, porque usted no la compró, pero Cristo pagó un alto precio por su salvación y por mi salvación. Entonces yo y usted tenemos la responsabilidad y la obligación cristiana de velar por nuestra salvación. Olvídese de esos pastores hocicones que quieren andar viviendo la vida loca como a ellos les da la gana. Tenga cuidado, porque esos son obreros fraudulentos, disfrazados de ovejas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque de esos hay un montón, hermano. No, sé que el pastor es chévere. Tenga cuidado. No es así la cosa. Entonces dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si usted, hasta hay un dicho, ¿verdad? El que temprano madruga, Dios le ayuda. Ese es un dicho, ¿verdad? Y el otro dicho que dice, que le dice, mira, chano, que aquel que madrugó, una bolsa de pisto se halló. ¿Y qué le dijo el haragán? Más madrugó el que lo perdió, mamá. Ese sí es galán, ¿verdad? Más madrugó el que lo perdió. De ninguna manera lo hacía arrancar. Y así no sucede con algunos brothers. De ninguna manera los hacemos arrancar. Arrancan hasta que Dios ya los tiene bien sopapeados. Arrancan cuando ya están en que ya llevan las heladitas en las manos. Arrancan cuando ya están en una cama de hospital. Arrancan cuando ya oyen la sirena, que ahí viene. Ahí arrancan. Hasta entonces. Pero no debemos de esperar eso, hermano. Si el Señor Jesús nos regala la regla de oro, pedid y se os dará, dice el verso 7, el capítulo 7 de Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y mire lo que dice aquí, esta parte es preciosa. Llamad y se os abrirá. Llame, hombre. Si el Señor nos da la salida en Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y maravillosas. Y ese es el regalo precioso que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero debemos de aprender a clamar. Debemos de aprender a pedirle. Debemos de ser intensivos en las cosas del Señor. Pero muchas veces eso es lo que nos hace falta, esa intensidad de buscar a Dios. La fe es determinante. Nuestra oración es efectiva cuando nosotros oramos con fe. La fe es determinante.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Muchas veces nosotros queremos agradar a Dios con otras cosas. No. Si a Dios le agrada a usted creyendo. No, Señor, es que aquí te traigo esta ofrenda preciosa. Tráigasela si a Dios no lo agrada con eso. Al pastor sí, tráigaselo. El pastor se los come. No sé, que esto así es. Sí, esto así es. Pero Dios no, hermano. Si Él es el dueño del oro y la plata, ¿con qué lo vamos a nosotros impresionar, hermano? No, al pastor sí lo impresiona. Con un buen pan con pollo. Sí, no, sí es cierto. Come gallina el pastor. No, sí es cierto, mi amado hermano. El hombre se impresiona por lo que ve. Pero a Dios no lo podemos impresionar. Y el Señor nos dice, si solo tienes que creer, hombre. Por la fe, recuerde que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Por la fe. No es que por la sangre que ofreció Abel. No. Fue por la fe, porque la manera en que lo ofreció. Probablemente Caín, entre los tomates que llevaba uno remaduro ya para que fuera salsa, ¿va? De estos remaduros le voy a llevar al Señor, ¿ve? De todas maneras, pues sí, que hagan salsa. No se trata de eso. Y por eso dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe Abraham alcanzó muchas cosas. Por la fe aquellos antiguos hicieron proezas grandes. Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, debemos de aprender lo que el Señor nos dice en su regla de oro. Nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si cuando usted está tocando la puerta le abren, ¿verdad? Y si no le abren, insista. Insista, brother. O se aburre él, o se aburre usted. Pero el que está adentro, vaya, no hombre, tanto que está molestando. A ver, ¿qué querés? A ver, tanto que molestas, ¿qué querés? El problema es cuando está sordo. Ahí está difícil. Pero como Dios escucha nuestras oraciones, cuando nos acercamos con fe ante Él, Él puede escuchar lo que nosotros le estamos pidiendo y puede acercarnos y darnos a nosotros el mejor regalo. De acuerdo que la oración es determinante, la fe es determinante, pero esta fe debe ir de acuerdo, debe estar en armonía, debe estar en sintonía con la soberanía de Dios. Con la soberanía de Dios. Y cuando nosotros estemos en sintonía con la voluntad soberana de Dios, cosas maravillosas van a suceder. Pero ¿por qué no podemos armonizar? ¿Por qué no podemos ir en sintonía con Dios? ¿Por qué no podemos estar en armonía con Él? ¿Por qué no? Porque hay una cosa muy sencilla que se nos ha olvidado. Y es muchas veces ese tiempo que usted aparta para adorarle a Él. ¿Qué tiempo aparta usted para adorarle? Debe de ser un tiempo específico, debe de ser un lugar específico, debe de ser una prolongación específica de tiempo, no todo el día. Es que esté en oración y ya lleva 4 horas orando. No, debe de ser un tiempo específico. Hay solamente que se levante a las 2 de la mañana a orar y a las 5 y esté listo, va. Oró 3 horas, está bien. Pero se levantó a las 2 de la mañana a orar. Eso está bien. Pero usted debe tener un tiempo específico, un lugar específico y una prolongación específica de la oración. Eso es lo que tiene que haber para que usted pueda estar en armonía con Dios. En música hay algo que a todos los que hemos intentado entrar en la cuestión de la música nos ha costado, y es el metrónomo. Es un clic que tocan ahí, es un clic que nos da el tiempo, o lo prolongan a 1 segundo. Esa es la armonía, usted tiene que ir en ese tiempo.
Cuando usted está en ese tiempo, usted puede entrar en el conjunto de la orquesta. Porque qué difícil es que la orquesta, el director esté cantando y usted vaya por otro lado. Que el director esté y usted va por otra parte. Usted va aquí y van por el coro y usted ya está en la introducción otra vez de la otra estrofa. ¿Qué van a decir? Entonces nos encontramos en esa situación difícil, no hay armonía. Entonces debe de haber una armonía para que el tiempo de Dios, en el ayón de Dios, nosotros también podamos entrar en ese tiempo armonioso con Dios y podamos recibir lo que estamos pidiendo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que haya en nosotros eso. La lectura que leíamos antifonal dice que por la fe, Noé enjuició al mundo, porque fue el único que creyó. Y por la fe fue salvado. Entonces, vemos nosotros, la fe es una constante en este tiempo. Dios está interesado en que nosotros creamos. Dios está interesado en que nosotros creamos. A Dios no le interesa cuánto sabemos de economía. A Dios no le interesa cuántas áreas de nuestra vida podemos dominar. A Dios lo que le interesa es que nosotros creamos en su poder, que Él es capaz. A eso le interesa a Él. Y con eso Dios obtiene algo. No, Él solamente es lo que desea de usted, que nosotros creamos, que tengamos fe. Porque Juan 3:16 dice, mas a todo aquel que cree, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el que no creyó, se condenó. Si esto así es. ¿Por qué? Porque no creyó. Entonces, Dios nos da eso. Mire lo que dice, verso 8, capítulo 7 de Mateo. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amados, le invito por favor que vaya conmigo a Éxodo en el capítulo 14. Vaya conmigo por favor a Éxodo 14, allá en el Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia, Éxodo 14. Y vea lo que Dios nos enseña en su bendita palabra. Éxodo 14, 14. Sí, Éxodo 14, 14. Amén. ¿Lo tiene? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este año yo no sé qué le depara a usted, pero lo que yo le digo es que se mantenga tranquilo. ¿Ya? Manténgase tranquilo, no se agobie. Si tiene fe, estése tranquilo. Porque mire lo que dice el contexto. Mire lo que dice el contexto de Éxodo, en el capítulo, en el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y mire lo que dice el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Necesitamos una acción. La fe no se puede demostrar solo con palabras. La fe se tiene que demostrar con hechos, una acción. La fe tiene que demostrarse con acción, la acción suya, de creer en Él, de creer en Él. Y si ellos estaban afligidos y decían, no hombre, si en Egipto teníamos pan, teníamos todo, si lo único que teníamos que hacer era ladrillos. Pero Dios les estaba ofreciendo la libertad. Dios les está ofreciendo la libertad y ellos quieren seguir en esclavitud. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que creamos en Él, que marchemos, que demos un paso de fe, que muchas veces no lo hacemos. Estáis tranquilos.
y ved las maravillas que Dios hará. Porque los egipcios que ahora veis, nunca, jamás, para siempre los veréis. Ahí lo confirma. Hace una palabra pero grande, confirmando las maravillas que Dios hará en cada uno de nosotros cuando nosotros creemos. Debemos de tener esa confianza en el Señor Dios Todopoderoso, de que Dios puede pelear por nosotros. Y debemos de estar tranquilos. Esté tranquilo. Hay situaciones bien difíciles que se dan en nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces son situaciones que salen fuera de nuestro control. Nosotros no tenemos el control sobre esas cosas. Mi mamá ya es una señora bastante mayor, 84 años de edad, con una salud ya no tan buena, ¿verdad? Ella dice que tiene 15 años y se comporta así, como de 15 años. Pero ya tiene una salud bastante, ya por su edad, bastante quebrantada. En el nombre del Señor yo digo que ya no tiene problemas del corazón. Así lo digo yo. Y todo lo que le pronosticaron, que iba con asma, con problemas de respiratorio, gracias a Dios, nada de eso tiene. Siempre se le compran sus tratamientos normales para mantenerlo, pero ya esas cuestiones de falta de aire tan exageradas que le daban como antes, ya no las tiene. Pero el año pasado, igual que yo, tuvo un bajón de tensión. En mi inocencia, yo le di una cucharada de miel y le dije en el nombre del Señor que le empiece a palpitar el corazón normalmente. Y le puse el voladito para verle la tensión en el dedo. Y cabalmente la tenía bien baja. Y después de haberle dado la cucharadita de miel y la oración que hicimos, el corazón empezó otra vez, poc, 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 ¿verdad? Y yo me quedé asustado porque yo vi que de repente tenía casi 58, 54. Y después empezó 60, 64. Empezó a subir otra vez la tensión. Y le pregunto a un doctor, cuando fuimos a esa iglesia de aquí de Las Carolinas, le pregunté a un doctor y me dijo, no, si media vez baje la tensión, eso ya es, vaya preparando algo. Así me dijo. Pero en la inocencia y con la fe con que usted lo hizo, me dijo, Dios obró. Y la vez pasada, como yo también así me sentí, y me puse el tensiómetro, mi tensión la tenía a 60, hermano. A 60 y casi llegando al 54, por ahí. Yo me sentía todo así, todo raro. A mi esposa le dije, me siento bien mal. Y lo mismo hice yo, una cucharada de miel, oré. Y le dije, me voy a acostar porque tengo sueño. Pero era la misma cuestión de la tensión. Y el doctor me dice que cuando alguien llega así, es porque ya hay que empezarle a contarle la golondrina. Imagínese. Pero es la fe la que obra. No fue la cucharadita de miel, es la fe. ¿Cómo usted lo hace con la fe? Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a confiar en Dios, que Dios es grande y que puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida cuando nosotros dependemos de Él y confiamos en Él. ¿Y qué fue lo que después hicieron el pueblo de Israel cuando tenían el mar? ¿Qué hicieron? Si usted cree, si usted está en armonía con Dios y confía en el poder soberano de Dios, Él va a abrir un camino donde no lo hay. Y al pueblo de Israel le abrió un camino en medio del mar. ¿No es usted un hijo de Dios, pues? ¿No es usted que ha sido comprado con la sangre del Cordero? Somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, hemos sido comprados con Él, somos su iglesia. Hemos sido comprados con su sangre. Y como hijos, nosotros podemos pedirle a Él. Porque como dice Jesús, si vosotros siendo malos padres dais buenas cosas a sus hijos,
¿Cómo no el Padre Celestial? ¿Cómo no el Padre Celestial nos va a dar cosas buenas a cada uno de nosotros? Vaya conmigo a Josué en el capítulo 10. En el Antiguo Testamento, Josué capítulo 10. Amén. Josué 10:10, mire lo que dice. Le digo así 10:10 para que usted se acuerde y pueda leer después del verso 10. O sea, para que lo tenga en su memoria. Josué 10:10. Mire lo que dijo Josué 10:10. Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Sería capaz usted de hacer esa oración? ¿Ah? Yo le pregunto, ¿sería usted capaz de hacer esa oración? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué dice que? Se detuvo. Algunos dicen que, bueno, ¿y quién es el que gira? Pues? ¿Pero por qué gira la tierra? El sol no es que esté girando así en su eje, hermano. Eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? En la escuela eso nos enseñaron, que el sol giraba así en su eje y que la tierra está firme y girando así. No, el sol gira diferente. Sí gira sobre su eje, pero lleva esta trayectoria. Lleva aquí, aquí, y el sol va girando así. En este giro que lleva el sol, la tierra que va alrededor del sol y los planetas que van, también van girando por la fuerza de gravedad que el sol ejerce. Y cuando Josué dijo, sol, detente, ¿qué hizo el sol? Se detuvo. No giró. Porque lleva este movimiento. Y el sol se detuvo. Eso es lo que la palabra me dice. Y eso es lo que los científicos descubrieron cuando querían mandar sus cohetes a la luna. No les pegaba la matemática para hacer porque para ellos mandar sus cohetes a Marte y a todas esas partes, hacen este movimiento. Cuando la Tierra ya se acerca al planeta, aquí lanzan el cohete para llegar más rápido. Pero los cálculos matemáticos no le daban, porque la Tierra gira a sincronía de todos los demás, no va en armonía, porque se detuvo. Y se detuvo por esto, que dice que casi fue un día entero. Casi fue. Los otros 15 minutos los encontramos en aquel rey cuando le dijo que el sol retrocediera. Ezequías, ¿se acuerdan? Que retrocedió un poquito la sombra. Fácil es decir que se adelante, pero que se retroceda, eso es lo que yo quiero ver. ¿Y qué hizo el Señor? Se la retrocedió. Vaya, pues, vaya. ¿Eso te parece difícil para vos? Vaya. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Pudiera hacer usted esa oración? ¿Tiene la capacidad moral de hacerlo? Porque ahí a eso se refiere, tener una capacidad moral. Moisés no pudo entrar a repartir la tierra prometida, porque se enojó contra Dios. Le dijo que le hablara a la piedra y le pegó. Y por eso le dijo, no entrarás. Solo mirarás la tierra de lejos, pero no entrarás. Debemos de ser obedientes a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Pero muchas veces esa obediencia no nos gusta.
Y por eso le decía yo, ¿cuántos capítulos de la Biblia lleva leído ya? De Génesis. Supongo que ya casi lo va terminando. Si todavía no ha empezado, métale gana, hermano. Como decimos, métale el pie, va, y acelere. Y trate de ir con esa lectura bíblica. Porque algunos, los capítulos de la serie no los hemos perdido. Y estamos viendo la serie. Queremos ver qué va, qué sigue. ¿Y la Biblia? La serie dura 1 hora, media hora. ¿Cuánto se va a tardar en leer 3 capítulos? Lo mucho, 15 minutos si lee despacio. Lo más, 10 minutos. Son casi 3 minutos por capítulo los que se tienen más o menos calculados para la lectura bíblica. 3 minutos por capítulo. O sea, puede leerlos. Pero muchas veces no tenemos esa capacidad de acercarnos y pedir a Dios porque nos falta eso. Josué lo tenía. Y por eso le pidió no con autoridad, sino confiando en Dios. Porque solamente un loco diría eso. Usted, solamente un loco le va a decir que se detenga el sol. Pastor, si tiene que estar chiflado para que diga eso. Pues la fe así es, hermano. La fe es confianza. La fe es seguridad de creer que Dios lo puede hacer porque Él es capaz. Entonces, debemos de aprender a tener esa confianza que el Señor nos demanda, como se las demandó aquí al pueblo de Israel con Josué en ese valle de Gabaón. Y dice que destruyeron a todos aquellos que podían echarle frente en contra de él, de ellos. Y hay situaciones que están así, que nos están agobiando, pero muchas veces no las podemos solucionar porque no tenemos fe. No hay confianza en Él. Ay, no es que el pastor, ¿cómo tira? ¿Cómo nos dice? No, no soy yo, brother, es la palabra del Señor. No soy yo, no me eche la culpa a mí. Es que a mí me echan la culpa. No soy yo, es la palabra de Dios. El mensaje que Dios pone en el corazón del hombre. Ese es porque viene para usted y para mí. Ahora veamos otra situación importante en la cual Dios se manifiesta cuando nosotros tenemos la confianza y la seguridad. Vaya conmigo por favor a Primera de Reyes en el capítulo 18. Busque Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a hablar de este gran profeta Elías. Elías, capítulo 18, verso 21. Elías, 18, 21, Primera de Reyes, 18, 21, dice así el Señor en su palabra. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué opinión tiene usted de este texto? ¿Qué opinión tiene? Mire lo que nos dice. Se acercó a todo el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo dudaréis? ¿Hasta cuándo te encontraréis en esa incertidumbre de dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? O estás con Dios o estás con el diablo. ¿Con quién estás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese mismo pensamiento doble, dual, de que estás pensando en las cosas de Dios y estás pensando en las cosas del diablo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer nosotros en esa duda, en nuestros corazones arraigados en la maldad? ¿Hasta cuándo? Y se los estaba diciendo al pueblo de Israel, hermano. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si crees en Baal, pues seguidle a Baal. Y el Señor nos pone en Apocalipsis: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, por eso te vomitaré de mi boca. No te decidís, papá. Estás entre camagüe y elote. No sos ni chicha ni limonada. Entonces, ¿qué sos? Vinagre. Vinagre.
Está bien, buena salida tiene. Cosa seria. Vinagre, del blanco. Entonces, ¿qué somos, brother? Estamos como ese queso que nosotros tenemos, ¿verdad? Duro, blandito. O es duro o es blandito, hermano. Yo nunca he visto un queso o es duro o es blando, pero duro, blandito. Nosotros somos así. Tenemos la otra calle. ¿Cómo se llama la otra calle? La sexta décima. Es sexta y es décima. Bueno, ¿es sexta o es décima? ¿Cuál es? En la sexta décima. ¿Y usted, sexta décima? Sí, está la sexta décima. No se sabe si es sexta o es décima. Pero está en la calle. ¿Hasta cuándo usted va a dudar y va a estar pensando en las cosas de Dios y atribuyéndole las cosas al diablo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cabalmente, hasta que haya un arrepentimiento sincero. Y el Señor se lo puso a Nicodemo, hasta que nazcas de nuevo. Porque conocer la palabra de Dios, papá, el diablo la conoce. Y se la recitó a Jesús. Sí, tuvo el atrevimiento. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No eres hijo de Dios, pues. Tírate de la parte más alta del templo. Si la palabra dice que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen con piedra. O sea, que usted se sepa la Biblia no es garantía, hermano. No es garantía. Que yo sea doctor, que sea teólogo, eso no es garantía. Debe de haber ese nuevo nacimiento, un arrepentimiento sincero en nuestros corazones. Por eso el profeta les dice, ¿hasta cuándo dudaréis? ¿Hasta cuándo estaréis con esos corazones cabildando? ¿Hasta cuándo estaréis así? Decidite, o sos de Dios o sos del diablo. Yo lo pongo así, a la derecha Dios y a la izquierda el diablo. Porque la izquierda es la siniestra y esta es la diestra. ¿Hasta cuándo, pues? Y así andamos en el mundo, dudando, teniendo dobles pensamientos, pensando, atribuyéndole las cosas al mal, al diablo, a todo, y que todo sucede. Es cierto que vivimos en un mundo lleno de maldad, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, eso es ciertísimo. No lo vamos a negar. El enemigo se anda moviendo, como dice la palabra de Dios, como león rugiente, viendo a quién devorar. Y si usted lo permite, se lo va a comer. ¿Pero qué debe de hacer usted? No, hombre, aférrese a Jesús, aférrese a la palabra, aférrese a Dios y diga, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso diga. Y vemos nosotros que aquí el profeta empezó hasta a hacer un reto con los falsos maestros que estaban ahí, y aquí es donde se debe la fidelidad a Dios, porque la fidelidad a Dios paga, hermano. La confianza en Dios trae frutos, trae grandes recompensas, grandes galardones cuando nosotros le creemos. No galardones económicos como algunos, pues chirilica, no se confunda. Porque usted puede tener $1 millón y tiene un cáncer terminal, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada, hermano. Allá anda un hombre multimillonario que hicieron una prueba y le hicieron un trasplante de corazón. ¿Y sabe qué le pusieron? Un corazón de cerdo. ¿Tiene billete para comprarlo? Yo no sé cuando llore cómo va a ser. Ya no va a llorar como humano, tiene corazón de cerdo. Y así le van a decir, usted tiene un corazón de cerdo. Y es cierto, porque le pusieron un corazón de cerdo. Ahí salió en las noticias. Un corazón de cerdo que se lo arreglaron genéticamente, se lo pusieron y bombeó sangre, hermano. Ya habían hecho el primer experimento con un hígado de cerdo. Arreglaron el hígado de cerdo y se lo pusieron. ¿Y por qué el cerdo? Porque tenemos más compatibilidad genética con el cerdo. Igual que con la rata, la musaraña. Hay más compatibilidad genética con el cerdo que con el mono. Hay más compatibilidad genética con la musaraña que con el mono. Entonces, ¿por qué dicen que somos del mono? ¿Se da cuenta? No se puede, ¿verdad? Ya mejor somos de la musaraña.
Y algunos que son cerdos, pues sí, probablemente. Pero nosotros debemos tener ese cambio de arrepentimiento en nuestra vida. Ya no estar en dos mundos, ¿verdad? En dos tierras, ya no. O decídase, o es hijo de la luz, o es hijo de las tinieblas. O es blanco, o es negro. Debemos de decidirnos. Y algunos andan ahí entre gris, entre camagüe y elote, entre intulte o istulte. Istulte. Así anda, entre istulte. No se puede usar solamente para hacer algo otras cosas, pero para comérselo no se puede comer. Todavía no está apto para ser digerido el plátano. No está bueno el sabor. Entonces, así se encontraba el pueblo de Israel en este caso. Su corazón estaba dividido en dos. Y el profeta les dice, solamente yo he quedado como profeta. Aunque habían otros más, pero él decía, solamente yo he quedado. Y vemos nosotros que Dios aprecia la fidelidad. Y vemos cómo el profeta confronta al pueblo a la infidelidad hacia Dios. Y muchas veces esa infidelidad está en nosotros hacia Dios. Porque preferimos las cosas del mundo a preferir la iglesia. Ay, es que hoy es mi día de descanso. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si hoy es descanso? Así se ponen algunos. Y cuando uno les habla o les manda un mensaje, hey, hoy es culto, patalean. Ay, ya está el pastor otra vez llamando. Tanto que hostiga. Así, hermano. Y uno lo que quiere es que usted aprenda a crecer en la fe del Señor y que usted no se condene, pues. Si al final, eso es lo que deseamos los pastores. Que nadie se condena, que todos procedamos al arrepentimiento, como el Señor nos demanda aquí a través de su palabra, cuando nos dice, ¿hasta cuándo estaréis así, dudando? Claudicaréis en vuestros corazones en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios para ti, sígale. Usted decídase, pues. ¿A quién le sirve? ¿A Dios o al diablo? Usted defínase. No me venga a decir, no, es que mire, pastor, fíjese que la verdad es que yo, mire que... No, dígame, ya decídase. Si ser cristiano es cuestión de valientes, hermano. Esto no es de cobarde. No. Si aquel corito que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, es correcto. Entonces debemos de nosotros ver lo que el Señor hace en cada una de su palabra. Mire lo que dice en el verso 30, siempre ahí en el capítulo 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, de Jacob, el cual había dado palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó las piedras del altar con el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego leña y cortó el buey y en pedazos y puso sobre él leña. Y dijo, llenad los cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña, y hacerlo así otra vez y otra vez lo hicieron. Y di aún, hacerlo la tercera vez, y la tercera vez lo hicieron, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y a usted le piden que encienda ese fuego. ¿Cómo lo hubiera encendido usted? ¿Y cómo quiere que lo encienda, pastor, si la leña está mojada? Ya yo hubiera cantado aquella canción, eres leña verde que nunca enciende. ¿Se acuerda de esa canción? ¿No? Leña verde. Ya lo hice retroceder, ya lo hice pecar. Entonces, nosotros no lo hubiéramos podido encender. Pero el siervo de Dios tenía fe en Jehová. Y el Señor no se halló avergonzado a que que descienda fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios. Más adelante dice que descendió fuego del cielo y
y se llevó todo el holocausto y aún lamió el agua de la zanja. Hermano, ese Dios. Ese Dios. Entonces, ya no sigamos nosotros dudando en dos mundos. O estoy aquí o estoy allá. Como dijo el profeta, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios para ti, sigue a Baal. Pero defínete. Y si quieres seguir a Dios y todavía tu vida está dudando, te invito a que te arrepientas y que puedas nacer de nuevo. Porque Dios es un Dios de oportunidades y todo aquel que le busca, le hallará. Vamos a orar. Padre, el predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.